Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 27. Verso 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Damos lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Puede tomar su asiento en esta tarde. Quiero titular este mensaje: un rey coronado de espinas. Un rey coronado de espinas. Quiero contextualizar un poco, hermano, los versos que hemos leído para poder entender el acontecer de lo que se está dando con nuestro Señor Jesucristo. Y es que la palabra del Señor dice, hermanos amados, que cuando Jesús fue apresado para ser llevado ante Pilato, dice la Biblia que fue llevado por los soldados ante este emperador, hermanos amados, que aleluya, estaba en ese tiempo, ese emperador romano llamado Pilato. Lo llevaron, dice la Biblia, ante él para que él decidiese en sí qué era, hermanos amados, lo que iba a acontecer con Jesucristo. Nadie podía hacer nada y nadie podía ser crucificado si no era aprobado por el gobernador de ese tiempo. Jesucristo fue llevado al palacio de Pilato, de este hombre, hermanos amados, para que él tomase la decisión, para que él decidiese si Jesucristo podía vivir o podía morir. Dice la Biblia, hermanos amados, que cuando lo llevan ante él, Pilato, hermanos amados, conociendo a Jesús, era el único, hermanos amados, que estaba a favor de él. Pilato en sí sabía y conocía que Jesús no había hecho ningún mal, ningún daño, no había cometido ningún mal hacia la sociedad. Pero se admiraba Pilato de que los líderes religiosos de aquel tiempo, los líderes de las religiones, llevasen a Jesús para querer crucificarle. Pilato, hermanos amados, estando en ese momento, aleluya, preguntaba a ellos que qué era lo malo que había hecho aquel hombre para merecer la muerte, ya que lo que se le esperaba a Jesucristo no solo era la muerte, sino una muerte humillante, una muerte cruel, una muerte dolorosa. Pilato estaba ahí, hermanos amados, y Pilato no hallaba qué decidir, si permitir que Jesucristo fuese muerto o permitir que Jesucristo viviera. Pero la Biblia nos enseña que a causa, hermanos, de la presión de los líderes religiosos y el temor que sintió Pilato de que podía levantarse un complot en el pueblo para querer, hermanos amados, matar a Jesús con sus propias manos, Pilato por fin toma una decisión, pero no toma una decisión directamente para que crucifiquen a Jesús, sino que planea algo. Y dice la Biblia que Pilato decide, hermanos amados, traer a un hombre que era malo, a un hombre que era asesino, a un hombre, hermanos amados, que había hecho daño a la sociedad, a un hombre que era criminal y era temido por el pueblo. Este hombre era Barrabás, dice la palabra del Señor. Pilato lo mandó a sacar para, hermanos amados, así llevarlo ante el pueblo, llevar ante el pueblo a un hombre llamado Jesucristo y llevar ante el pueblo a un hombre llamado Barrabás. Vemos el escenario, hermanos amados, en el palacio de Pilato. Vemos cómo la gente se agolpa en aquel lugar. Los soldados están rodeando, la multitud está ahí de frente, mirando por un lado a Jesucristo y mirando por otro lado a Barrabás. Tenemos el escenario donde Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo de Dios, está ahí, y Barrabás, un sanguinario, un malvado, está ahí presente también. Por un lado tenemos a Jesús, que no ha hecho ningún mal, ningún daño, más que solo vienes al mundo, más que solo vienes a la sociedad, porque había mucha gente que estaba ahí presente, que sabía que Jesús, en lugar
de hacer un mal, había sanado a los enfermos, había resucitado a los muertos, había, hermanos amados, aleluya, hecho un bien a aquella ciudad, aquel país. El Señor Jesucristo, en lugar de hacer un daño, había hecho un bien. Pero por otro lado estaba Barrabás. La gente sabía que Barrabás era un sanguinario, la gente sabía que Barrabás era un malo, la gente sabía que Barrabás era un asesino. Pero Pilato se pone en medio de ellos y dice Pilato: elijan ustedes a quien quieren soltar, elijan ustedes quien quiere que viva, a quien quieren ustedes que se le perdone la vida y salga libre. Pilato, hermanos amados, intentando agitar la conciencia y el corazón de aquellas personas, aleluya, había traído esta estrategia de presentar a alguien totalmente malo y presentar a alguien que era totalmente bueno. Sin embargo, la Biblia, hermanos amados, muestra que la multitud, en lugar de elegir a aquel Jesús que había traído sanidad al pueblo, en lugar de elegir a aquel Jesús que había resucitado muertos, en lugar de elegir a aquel Jesús que había sanado las enfermedades de aquella población, en lugar de servirle y elegirlo a él, hermanos amados, la Biblia dice que la multitud gritaba a alta voz diciendo: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se imagina usted, hermanos amados, ese escenario tan triste? Pilato, hermanos amados, está ahí y está escuchando a la multitud diciendo algo increíble para sus oídos. Está escuchando que la multitud dice: sueltan a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Pilato, al ver que no solamente ya eran los líderes religiosos, sino aquel pueblo que se había agolpado delante de él pidiendo la crucifixión de Cristo Jesús, la Biblia dice que Pilato, hermanos, lavó las manos y entregó a Jesucristo para ser crucificado. Mientras Barrabás era libre, Jesucristo era condenado a la crucifixión y a su muerte. Qué tremendo, hermanos amados, y es lamentable, es doloroso al escuchar esto y pensar en ese escenario, en ese momento. Nos duele el corazón al ver que es Jesucristo quien está siendo, hermanos amados, menospreciado y siendo llevado a la muerte. Pero cuando encontramos en la Biblia, aleluya, que a Cristo nadie le quita la vida, sino que dijo él: yo pongo mi vida y la doy por amor a muchos. Entendemos que fue por amor, por misericordia, que le entregó su vida, aleluya, por cada uno de nosotros. Y cuando ya Pilato, hermanos amados, decide entregar a Jesucristo y entregarlo, hermanos amados, en manos de los soldados, ocurre lo que hemos leído en esta tarde. Comienza a ocurrir, hermanos amados, las burlas de aquellos soldados que hacen con Jesucristo, con el Hijo del Dios viviente. Y antes, hermanos amados, de entrar en lo que vamos a hablar en esta hora, lo primero, hermanos amados, que debemos de ver es como Pilato, hermanos amados, aleluya, entrega a Jesucristo ante los soldados. Estos soldados no eran cualquier personas. Estos soldados, hermanos amados, estaban preparados mentalmente, psicológicamente, no solo para matar a alguien, sino también para torturar a una persona hasta la muerte. Ellos estaban preparados, hermanos amados, para matar a un niño y reírse enfrente de lo que hacen. La maldad de los soldados, que los soldados de aquel tiempo, hermanos, estaban preparados para todo, para hacer mal como para hacer bien. Y Pilato, hermanos, lo entrega a ellos. Y la palabra del Señor dice, hermanos amados, que cuando ya los soldados lo llevan, entonces los soldados comienzan a hacer burla a Jesucristo el Señor. Lo primero, dice la Biblia, que hacen estos hombres es que, hermanos amados, quitaron, hermanos, sus vestidos. Y dice la Biblia que le pusieron un manto color escarlata. Y este manto color escarlata, hermanos amados, en símbolo de burla, era lo más cercano al color púrpura, al color que usan solamente los reyes. Aquellos soldados, como burla, quitaron las vestimentas de Jesús y le pusieron, hermanos, esta cobertura, este cubierto de color escarlata, haciendo burla, diciendo que él era un rey. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, la Biblia también enseña que fueron, hermanos, y le pusieron una corona de espinas. Dice
dice la palabra de Dios. La corona de espinas que le pusieron, hermanos amados, representaba, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, que era supuestamente un rey, pero en son de burla. También la Biblia dice, hermanos amados, que le llevaron también una caña y la pusieron en su mano derecha. Esta caña, hermanos, representaba en son de burla, hermanos amados, un cetro de un rey, un cetro, hermanos, que simboliza poder y autoridad. Mucha gente sabía del poder de Jesús porque Jesús lo había manifestado, y mucha gente sabía de la autoridad que Jesús tenía cuando él hablaba, porque él no enseñaba como los fariseos, sino que enseñaba, dice la Biblia, como quien tenía poder y autoridad. Y es que Jesús es poderoso, él es poderoso y él tiene autoridad. Alabado sea el nombre de Dios. Aquellos hombres en son de burla, hermanos amados, esto lo están haciendo no con un hombre normal, lo están haciendo con Jesucristo. Lo están haciendo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se están burlando de Él y lo están, hermanos amados, aleluya, vistiendo, aleluya, en son de burla, con un cubierto color, hermano, escarlata, en son de burla, aleluya. Y lo están poniendo una corona, pero no una corona de oro, sino una corona de espinas en su frente. Y le ponen esta caña en son de burla, simbolizando un cetro de un monarca, de un rey poderoso y lleno de autoridad. Pero más allá de esta escena, más allá de todo esto, hermanos amados, aleluya, en donde quisiera más enfocarme es cuando a Jesucristo le ponen esa corona de espinas, esa corona dolorosa. En primer lugar, hermanos amados, las espinas simbolizan las consecuencias del pecado nuestro. Las espinas simbolizan, hermanos amados, aleluya, las consecuencias del pecado del ser humano. Quizás cuando pensamos en las espinas, hermanos, aleluya, y nos adentramos en ellas, aleluya, podemos ver, analizar y comprender el dolor que trajo el pecado a la humanidad, el dolor que hasta ahora en día sigue siendo consecuencia del pecado. Usted ve, hermanos amados, lo que produce el pecado. El pecado produce maldad, el pecado produce muerte, el pecado produce injusticia, y tanta maldad y tanta injusticia que hay en el mundo ha traído dolor a la humanidad. Esa es consecuencia del pecado. Ese es el dolor de las espinas que Jesucristo cargó en su frente. Alabado sea el nombre de Dios. Todo eso, hermanos, fue como consecuencia a nuestro pecado, al pecado que usted y yo cometimos. Y así lo encontramos en las escrituras, en Génesis. La Biblia dice, hermanos, que después de que Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3 verso 17 dice la Biblia: y al hombre dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios al hombre, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, dice el Señor. Oiga esto, las espinas, hermanos amados, las espinas, aleluya, y todo lo que tiene que ver, hermanos amados, con todo esto es producto del pecado del hombre. Es decir, que antes que el hombre pecara, en la tierra no existían espinos, en la tierra no existían, hermanos amados, toda esta clase de planta. Los espinos, cuando usted vea un arbusto lleno de espinas, eso que le recuerde a usted el día en el cual el hombre pecó delante de Dios. Una maldición cayó sobre la humanidad, y una maldición cayó sobre la tierra, para que la tierra, hermanos amados, produjese, dice la Biblia, espinos y cardos, dice la palabra del Señor. En la maldición de Dios a la tierra, Dios dijo que esta produciría espinas, malezas para el hombre, y este comería de las plantas del campo, dice la palabra de Dios. Aún las zarzas en la tierra también son producto del pecado en el corazón del hombre, ya que son matas, arbustos que tienen espinos. Dios también, hermanos, ordenó al pueblo de Israel a través de Moisés que limpiaran la tierra de los pueblos impíos. En Números capítulo 33 verso 55 dice la Biblia: y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá
que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en la cual vosotros habitareis. Si ellos, hermanos amados, desobedecieran, decía el Señor, tendrían problemas, llevarían las consecuencias de no obedecer a la voz de Dios. Israel tenía, hermanos, que echar fuera a los moradores de la tierra a los cuales ellos conquistaran, si no, esos moradores serían como espinas hacia ellos, dice la palabra del Señor. Consecuencia siempre del pecado. Esto nos lleva, hermanos amados, al segundo aspecto. En segundo lugar, las espinas son producto de la rebelión del hombre. En Proverbios capítulo 22 verso 5 dice la Biblia: espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos, dice la palabra del Señor. Las espinas son producto de desobediencia y rebelión delante de Dios. En otra versión, este versículo dice: la vida de la gente mala está cubierta con espinas y con trampas, dice la palabra del Señor. La vida de la gente mala que vive en rebelión con Dios está llena, dice la Biblia, de espinos y llena de trampas, dice la palabra del Señor. Por eso la Biblia, hermanos amados, nos enseña que las espinas, de alguna forma u otra, siempre vienen a ser productos del pecado y de la desobediencia del ser humano. Vienen a ser productos de la rebelión del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron ante Dios, no solamente desobedecieron a un mandamiento, sino que se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios nos da un mandamiento a nosotros, cuando Dios nos da una orden a nosotros, cuando Dios habla a nuestra vida de lo que no debemos de hacer y lo hacemos, estamos actuando en rebelión contra el Dios de los cielos. Y Adán y Eva se rebelaron en contra del mandamiento de Dios. Por eso las espinas son producto, hermanos amados, de la rebelión del hombre. Las espinas y el dolor y el pecado, el dolor que ha producido esta desobediencia, es producto del pecado del ser humano. Ahora, habiendo, hermanos amados, visto el significado de las espinas, vamos a centrarnos nuevamente en lo que es la corona de espinas. La corona de espinas es el fruto de nuestro pecado que atravesó nuestro corazón. En Isaías 53:6 dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice la Biblia, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la palabra del Señor. En Isaías 53:10 dice la Biblia: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, virá por largos días, dice la Biblia, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amado hermano, el Señor recibió el fruto de nuestro pecado, de tu pecado. El fruto de todo nuestro dolor fue Jesucristo, quien lo llevó en su cabeza. Cuando él fue coronado con espinas, no era una burla, era él permitiéndose, aleluya, sufrir el dolor del pecado que el hombre cometió, no siendo él el culpable, sino nosotros. Él llevó en sí el dolor del hombre. Cuando Jesucristo fue, hermanos amados, aleluya, coronado con esa corona de espinas, es entonces donde Jesús está cargando la maldición del pecado del hombre. Para unos era una burla. Para los soldados sanguinarios era una burla. Pero en el mundo espiritual, esto era una victoria. Porque ¿quién puede hacer libre al hombre de su dolor? ¿Quién puede hacer libre al hombre de su pecado? ¿Quién puede hacer libre al ser humano, hermanos amados, del dolor y las consecuencias del pecado? Solamente Cristo Jesús.
¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Él, siendo Dios, se adentró en los espinos de la humanidad. Sintió aquellas punzadas, hermanos amados, que usted y yo debíamos de sentir. Aquella corona de espinas no la merecía el Señor, sino que la merecíamos nosotros. La Biblia dice que el que no conoció pecado, pecado se hizo por nosotros. Al que no conoció ningún daño, ningún mal, la Biblia dice que se hizo maldición por amor a nosotros. O sea que estando Jesús en ese lugar, permitirse él quitarse, desvestirse de sus ropas, para que alguien le ponga un cubierto, un manto escarlata, para que alguien le ponga y le coloque en su cabeza una corona de espinas, sin él decir nada, sin él hablar nada, sin él hacer nada, porque la Biblia dice en la palabra del Señor que, aleluya, fue llevado, hermanos, como cordero al matadero. Y dice la Biblia que enmudeció, no abrió su boca, pudiendo él defenderse, pudiendo él decir: no hagan esto, suéltenme, quítenme la corona. Él cayó, él fue en silencio como cordero llevado al matadero, dice la palabra del Señor. Fue llevado, dice, por sus trasquiladores, y él enmudeció. ¿Sabe usted cómo el pastor trasquila una oveja? ¿Sabe usted lo que es trasquilar a una oveja? Trasquilar a una oveja es, hermanos, agarrar esa oveja y quitarle la lana que lleva por encima. Lo tremendo de la oveja, hermanos, es que la oveja es tan obediente que ella se deja en las manos de su pastor. La oveja no patalea, la oveja no hace ningún bramido. La oveja queda en silencio, permitiendo que su pastor quite la lana de su cuerpo. Y Dios compara a Jesucristo como ese cordero que fue llevado al matadero con sus trasquiladores. La Biblia dice que enmudeció, no abrió su boca, y gloria a Dios, porque él cayó, pudiendo él defenderse. Él cayó, no dijo nada, no abrió su boca, por amor a nosotros. Dígame usted, aleluya, en esta noche, ¿quién de nosotros pudiera sufrir las consecuencias de las acciones malas de otro? ¿Quién pudiera ponerse, hermanos, en defensa del castigo de una persona que ha hecho mal, que ha hecho daño? ¿Quién pudiera pararse en una corte y decir: Señor juez, no condene a ese hombre por su asesinato, condéneme a mí, yo quiero entrar a la cárcel por él de por vida y quiero ir al corredor de la muerte? ¿Quién? Nadie. Pero Jesucristo sí lo hizo. Enmudeció. Lo culparon a él, siendo él inocente. Lo señalaron a él, no él cometiendo absolutamente nada. Lo señalaron, y él enmudeció, dice la Biblia, y no abrió su boca frente a sus trasquiladores, frente a los soldados. Mientras ellos se burlan, Jesucristo está enmudeciendo. Él no dice nada y está con la corona de espinas en su cabeza. Hermanos, cuánto dolor ha hecho el pecado en la vida del hombre. Si nosotros nos pudiéramos a pensar un momento en esta tarde en las consecuencias del pecado, en todo lo que el pecado trajo a la humanidad, nos damos cuenta, hermanos amados, que solo ha sido de gracia tras de gracia para el ser humano. Y nos damos cuenta que sinceramente la única esperanza que hay para el hombre se encuentra en el sacrificio de Cristo Jesús. Oiga, el ser humano iba con la maldición de su pecado a la condenación eterna del lago de fuego. Y en su camino hacia la condenación del lago de fuego, Jesucristo se presentó para él presentarse como sacrificio por nuestros pecados, por nuestras maldades. Aleluya. Usted y yo no éramos inocentes, es más, no somos inocentes, somos culpables, pero por su amor y su misericordia, por ese sacrificio es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Por eso los apóstoles decían: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados.
y serán vuestros pecados perdonados de parte de Dios. Mientras a Jesús lo tienen en ese lugar burlándose de él, la Biblia dice que le quitaban, hermanos, la caña, aquello que simbolizaba, hermanos amados, aleluya, poder supuestamente y autoridad de un rey. Los soldados agarraban la caña y dice la Biblia que le pegaban en su cabeza para incrustarles más las espinas dentro de él. Más le pegaban y se le incrustaban. Su cara se llenó de sangre. ¿Se imagina usted, hermano? El dolor. Si usted se mete a leer en Google o a tomar información del el dolor que causa una corona de espinas en la frente, no tiene idea de la tortura que es. Jesús estaba ahí, su cara ensangrentada. Lo golpeaban, se burlaban de él. Dice la Biblia que aún así los soldados se ponían de rodillas ante Jesús y en son de burla gritaban: salve, oh rey, salve, oh rey, salve, oh rey. ¿Se imagina usted ese escenario? Ese escenario de burla en lo cual los soldados están frente a Jesús y están postrados ante él, burlándose, diciéndole: salve, oh rey. Y Jesús en silencio, Jesús callado, Jesús ensangrentado. La Biblia dice que los soldados se burlaban y decían: él es el rey, él dice que es rey de los judíos. Mírenlo con su corona de espinas, mírenlo con su vestido escarlata, mírenlo con su bastón de poder y autoridad, mírenlo cómo él salva a su pueblo, miren cómo él se salva a sí mismo. Jesús no hacía nada. Cuando Pilato oyó esto, la Biblia dice que se acercó a Jesús y le preguntó: Pilato, ¿eres tú el rey? Aleluya. ¿Eres tú de verdad el rey de los judíos? Jesucristo le respondió y le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos exaltan al Cordero de Dios en esta noche? Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Rey eterno. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Sí, Señor Jesús. Tú eres rey. Rey de gloria. Rey de los cielos. Sí, Señor. Tú eres el rey. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Jesús no es de esta tierra. El reino de Jesús es celestial. El reino de Jesús es reino que viene de los cielos, no de la tierra. El reino de Jesús es celestial y todo aquel que se entrega a Jesucristo viene a ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Por eso los apóstoles decían: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No el reino de la tierra, sino el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, no sé lo que Pilato habrá sentido, lo que Pilato habrá experimentado. Pero la palabra del Señor dice que aún luego, hermanos, de estar sangrando nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que es llevado y le quitan ese manto escarlata también. Lo desnudan y comienzan a azotarlo. Y lo azotan y lo azotan y lo azotan
Y según se dice en la historia, hermanos amados, cada azote que Jesús recibía, hermanos, el látigo de aquellos soldados romanos tenían una punta de hierro incrustada en la punta del látigo. Y cada vez que el látigo iba y golpeaba a Jesús y regresaba, venía con un pedazo de carne. La Biblia dice que su cuerpo fue desfigurado. Cuando hicieron la película, cuando Mel Gibson creó la película La Pasión de Cristo, cuando se iba a dar en los cines, el Vaticano saltó. Y dijeron: no lancen esa película porque es muy dañina. El Vaticano saltó porque, hermanos, no podía creer la magnitud de violencia que se había agregado a esa película. Y se hizo, hermanos amados, un solo desorden en todo el mundo, diciendo que la película era, hermanos, imposible de ver porque era muy dura. Era muy difícil de ver a un hombre siendo tan golpeado, que estremecía. Decía la gente que ya había visto la película que no podían dejarla ver a niños ni a nadie porque la película era terrible. El Vaticano saltaba y todos saltaban diciendo: no tiren esa película. Pero cuando yo miré esa película, hermanos amados, sí miré que había sangre, sí veía que se comparaba bastante, se acoplaba. Era de las películas, fue de la película que más se acopló a la palabra de Dios. Pero aún así, el estado de Jesús, del cual fue golpeado en la película, no es comparable al cual la Biblia enseña que Jesús fue, aleluya, aleluya, azotado. La Biblia me enseña que su cuerpo fue desfigurado. La Biblia dice que aún sus huesos, sus costillas se podían ver. Si eso lo hacen en la película la bloquean y no la lanzan. En la película se ve solamente ensangrentado ese hombre que no es Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no solo fue ensangrentado, Jesús fue azotado, desfigurado y luego fue crucificado. La Biblia dice que entonces obligaron a Jesús, luego de haberle azotado, obligaron a Jesús a cargar la cruz hacia el Gólgota. Y ahí va nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas. Se dice que cuando Jesús cayó, porque cayó una vez con su cruz, donde tuvieron que llamar a un hombre llamado Simón para ayudarle a Jesús a cargar la cruz. Se dice que Jesús no cayó por falta de fuerzas. Se dice que Jesús cayó porque la magnitud de sangre que él había botado era enorme. Por todo el camino él iba derramando sangre y llevaba la cruz cargada, hermanos, hacia el Gólgota. Y cuando llegó al Gólgota, entonces lo acostaron sobre la cruz. Lo que hacían es que ponían la cruz en el suelo y acostaban el cuerpo. Y las manos eran clavadas. Sus pies fueron clavados también. Y entonces dice la Biblia que levantaban, alzaban la cruz en alto. Y ahí estaba el Señor Jesucristo crucificado. La Biblia dice que pusieron en su cruz un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Y ahí estaba Jesús colgado en esa cruz, derramando su sangre, con su cuerpo desfigurado, con ese letrero que decía: él es el Rey de los judíos. Y aún estando en esa cruz, dice la palabra del Señor que le daban vinagre
Le topaban vinagre, hermanos amados, en lugar de darle agua, le daban vinagre. Lo escupían, se burlaban de él. La gente se burlaba. Y un soldado romano, dice la Biblia, que alojó su lanza, hermanos, en su costado. Lo tremendo es que cuando, aleluya, aquel soldado aloja su lanza en el costado de Jesucristo, la Biblia dice que de su costado brotó sangre y agua, dice la palabra del Señor. Esto, hermanos amados, aleluya, da a entender algo muy importante, que en el momento en el cual Jesucristo es crucificado y su sangre es derramada y su sangre y agua sale de su costado, aleluya, desde ese momento que la sangre está siendo derramada, el pecado del ser humano está siendo perdonado, está siendo lavado, está siendo quitado, porque la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. El rey de los judíos lo crucificaron, lo azotaron, y dice la Biblia que por último, lo último que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Dijo: Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y expiró. Y murió. En aquel momento, dice la Biblia, el cielo se nubló. Hubo un gran temblor sobre aquel lugar y el velo del templo se rasgó en dos pedazos. Y muchos decían: verdaderamente este era el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿qué Dios nos quiere hablar en esta tarde a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo recordemos en esta tarde? O que el amigo o la amiga se dé cuenta en esta noche. Es que usted y yo recordemos que lo que usted y yo debíamos de sufrir, Jesús lo cargó sobre él. El lugar que Jesús obtuvo no era el lugar que a él le correspondía, era el lugar que usted y yo merecíamos. La cruz no era el lugar para Cristo, la cruz era el lugar para los pecadores como usted y como yo. La cruz no era para Jesús, la cruz debía de ser para aquellos que han fallado delante de Dios. Sin embargo, nos enseña la Biblia que Jesucristo tomó nuestro lugar. Y la Biblia nos enseña que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Siendo malos, porque aquí nadie era o es bueno. Siendo malos, siendo pecadores, Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Él se entregó por amor a nosotros. Él cargó esa corona de espinas, ese rey coronado de espinas. Nunca ha habido otro rey antes o después de él que haya sido coronado con corona de espinas. Que Dios reprenda a esos que se andan burlando, que andan imitando y se ponen coronas de espinas de verdad, hermanos. Que Dios ayude a estas personas, porque la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Sí, ese sacrificio de los impíos, porque ahora se están, hermanos amados, metiendo clavos en las manos, se están poniendo, aleluya, coronas de espinas reales y se están ensangrentados, aleluya. Otros caminan de rodillas no sé cuántas millas, otros caminan azotándose y sacándose sangre, pero el día de mañana están nuevamente en el pecado, están tomando, están mintiendo. Ese no es sacrificio para Dios. Y ningún derramamiento de sangre es útil en la mano de Dios. El único derramamiento de sangre que ha sido poderoso, que Dios ha recibido por nuestro pecado, es la sangre de Cristo Jesús. Sí, hermanos.
Ahí hay una iglesia, ¿verdad? Famosa, que pone a la gente en penitencia para que Dios lo perdone. Y penitencia, y comienza a darse. Y comienza a darse hasta sangrarse el lomo, hermanos amados, para sacarse sangre. Y según ellos, que por esa sangre vertida Dios los perdona. No, nuestra sangre no vale de nada. Nuestra sangre es contaminada. Nuestra sangre está llena de pecado, de maldad. Nuestra sangre no es buena. Pero la sangre de Cristo Jesús sí limpia, sí perdona, sí cambia. Aleluya, sí transforma nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Él es el Rey de Reyes. Lo cierto es que aquel rey que fue humillado, más bien que se humilló, porque la Biblia dice que él se humilló hasta los sumos, y fue a la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. No cualquier muerte. Él se humilló, él entregó su vida y fue a la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros. Y para muchos fue burla. Y para muchos, hermanos, ese rey coronado de espinas fue, hermanos amados, aleluya, un evento, un espectáculo. Pero en el mundo espiritual, esta fue la redención del hombre de su pecado. Fue, hermanos amados, la salvación para todo aquel que creyera en Cristo Jesús. Jesucristo virtió y derramó su sangre, dice la palabra de Dios, por amor a nosotros y por perdón a nuestros pecados. Él estuvo ahí en nuestro lugar. Solamente quiero comentarle esta pequeña historia que ocurrió. Vamos a ir terminando. Dos niños se criaron juntos, mejores amigos. ¿Alguien ha tenido un mejor amigo en la infancia? Uno hace cosas, hermanos, ¿verdad? Con ese amigo quiebra las tejas, hace lo que sea, le toca el timbre a las puertas y se va corriendo. Esos dos niños se criaron juntos y fueron mejores amigos. Amigos, hermanos. Y se hicieron una promesa los dos, que siempre serían los mejores amigos para toda la vida. Ellos crecieron. Y según la historia, crecieron, hermanos amados. Y los padres de uno de los niños se separaron. Y el niño tuvo que irse con su padre para otra ciudad. Y el otro niño quedó siempre en su pueblo. La historia dice que aquel niño que se fue con su padre para otra ciudad, pasaron los años, no se comunicó más con su mejor amigo. Pasó el tiempo y aquellos niños crecieron. Creció el que se quedó en el pueblo y creció el que se fue para la ciudad. Crecieron ambos. Y enseña la historia que el que se quedó en el pueblo se metió, hermanos amados, a ser un delincuente, a ser un mañoso, a ser un ladrón. Se metió a andar robando. Se extravió en su vida. Y cuenta la historia que en una ocasión ese jovencito, ese hombre, ahora decide irse para la ciudad. Y cuando está en la ciudad comienza a cometer crímenes, comienza a robar, comienza, hermanos amados, a hacer cosas malas. Entonces la policía lo agarra y lo lleva preso a la cárcel, a esperas de presentarse delante del juez. Dice la historia que cuando ya llega el momento de ver al juez, sacan a aquel muchacho de la cárcel, lo llevan a presentarse a la corte para estar delante del juez. Llevan a este muchacho y lo sientan. El asiento del juzgado estaba solo, como muchas veces usted y yo vamos a la corte. El juez no sale hasta que ya todos estén presentes. El asiento estaba solo y estaban ya todos presentes. Cuando de repente alguien dice pónganse de pie, va a entrar el juez. Cuando el juez va entrando, hermanos amados, aquel hombre está ahí en ese lugar y está esposado. Alza su mirada y mira que el que va entrando como juez es el mejor amigo que hace muchos años había dejado de ver. Cuando mira al juez se queda sorprendido y veía y no lo creía y decía en su mente: este es mi amigo. Cuando el juez, hermanos, lo miró, lo reconoció.
El juez también dijo: este es mi mejor amigo. El juez quitó la mirada y fue y dijo: pueden tomar su asiento, y se sentaron. El muchacho que estaba ahí para ser condenado a la cárcel no sé cuántos años, había cambiado su semblante. Ya no estaba triste, ya no estaba tan preocupado. Ahora, hermanos, había una mirada fija hacia el juez y una sonrisa, como queriendo decir: acordate de mí, soy tu mejor amigo. Hermanos, y comenzaron el fiscal a presentar los cargos en contra de aquel hombre. Este hombre es un ladrón, tiene un récord, que ha sido mañoso, que ha golpeado a la gente, que ha sido un delincuente, y esto y lo otro. Y el juez escuchando, y aquel hombre sentado ahí mirando al juez. Y decía en su mente aquel muchacho: mi amigo se acordará de la promesa que hicimos, que seríamos amigos para siempre. Decía él en su mente: mi amigo me va a ayudar, mi amigo me va a perdonar, mi amigo no me va a condenar, mi amigo me va a sacar libre. Decía él: es mi amigo. ¿Cuántos han estado en una situación así alguna vez, hermano? Yo sí he estado en alguna vez, pero el que conocía al policía era mi amigo, no yo. Y el policía le decía a mi amigo: que te conozco, ¿no te acordás que desde pequeño te conozco? Y aquel le decía: no, yo no me acuerdo. Y le decía: decirle que te acordás. Tal vez nos deja ir, le decía yo. Que no me acuerdo, me decía. Seguir la corriente, le decía yo. Y estaba ahí aquel muchacho: mi amigo se va a acordar de mí, me va a sacar libre, me va a perdonar. Y no le importaba ya lo que el fiscal estuviera diciendo. Él estaba alegre porque su amigo era el mero macizo, era el mero mero. En él estaba el poder de dejarlo en libertad, o en él estaba la decisión de condenarlo a la cárcel. Pero llega el momento en el cual la decisión tiene que ser tomada. Y cuenta la historia que cuando ya los cargos fueron presentados, el muchacho está ahí, el juez está sentado. Y el juez comienza a decir: los cargos que se han presentado tienen prueba de que son verdad. La persona tal ha cometido estas faltas y estos crímenes. Y dijo él: merece ser condenado. Cuando aquel hombre escuchó eso, se le quitó la sonrisa. Y comenzó en su mente y su corazón a decir: el que decía que era mi amigo hasta la muerte, ahora no me está perdonando. Quizás decía en su corazón: amigos como este, ¿para qué? Mentiroso. Posiblemente en su corazón comenzó a recriminar a su amigo, aquel juez, porque en lugar de perdonarlo y sacarlo, teniendo él el poder y la autoridad para hacerlo, lo había condenado. Dijo él necesita ser condenado a tanto tiempo de cárcel. Pero, dijo el juez, pero también se le otorga una fianza. Y se volvió a alegrar el amigo. Ahí está mi amigo, dijo. El semblante se volvió a poner alegre porque escuchó una esperanza. El juez dijo: pero hay una fianza, o sea, hay una forma de que él salga, y es pagando la fianza. Y él se alegró. Lo tremendo es que el juez dice: la fianza que a él le corresponde es de 400,000 pesos. Aquel hombre que era un ladrón y un delincuente, que no tenía ni a dónde caerse muerto, hermanos, en ese momento sí se quería morir, porque la sonrisa se le quitó y el semblante se decayó otra vez. Y dijo: ¿cómo es posible? ¿Por qué no me puso unos 3 pesos? Si él lo podía hacer. Levántense, dijo el juez, hemos terminado.
y puso la condena y la fianza. Si no la puede pagar, llévenlo a la cárcel. Dijo él: no puedo. Los policías, las autoridades lo sacan, hermanos. Lo sacan de la corte y lo llevan esposado nuevamente a meterlo al carro para ser llevado a la cárcel, a la prisión, a ir a cumplir su condena. Lo tremendo es que cuando lo llevan a este hombre, hermanos, al carro de la policía, lo ponen de espaldas sobre el carro y él está con sus dos manos atrás, esposado. Cuando de repente uno de los oficiales saca las llaves de las esposas y abre las esposas y se las quita, y quedan sueltas las manos de aquel joven. Y aquel joven se queda viendo para atrás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Asustado, hermano. ¿Y este qué le agarró? Me quitó las esposas. Se da la vuelta y le dice: señor oficial, ¿qué pasa? Me acaban de condenar, me acaban de poner una fianza que no puedo pagar. ¿Qué pasa? El oficial le dijo: mira, joven, el mismo juez que puso tu condena, el mismo juez que puso tu fianza, es el mismo juez que acaba de pagar el precio de tu libertad. El juez pagó la fianza que te puso. Ahora eres libre. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirle algo en esta noche. Cuando Dios condenó al hombre por su pecado, el ateo dice: ¿cómo Dios es posible de que haya sacado al hombre fuera del huerto? Es que Dios no puede faltar a su ley. Él es juez justo, y lo hemos visto acá, que todos los juicios de Dios son justos, dice la palabra de Dios. En sus juicios no hay injusticia. Él es juez justo. Y cualquiera hubiera podido pensar: ¿por qué siendo Dios él nos hubiera podido salvar? Pero no, nos condenó, nos sacó del huerto y permitió que todo el pecado, hermano, contaminase la humanidad. Ese juez justo que permitió esa condena también estableció una fianza, pero una fianza muy alta, imposible de pagar por el hombre. La fianza y el precio por nuestra libertad era la sangre de un cordero. Aleluya. Y el Padre dijo en los cielos: ¿quién irá por ellos? Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Y la Biblia dice que Jesús vino a la tierra y entonces fue a la cruz para pagar el precio de nuestra libertad. El mismo que puso la sentencia es el mismo que también dio la forma para que usted y yo seamos libres. ¿Por qué vivir en condenación? ¿Por qué vivir en pecado? ¿Por qué vivir apartados de Dios cuando ya el precio fue pagado por nuestro pecado? Por eso yo le digo a todos los hermanos que ahora están sirviéndole a Dios: no hay por qué retroceder y abandonar a Cristo. Es más, hay mucho por qué agradecerle y por qué darle gracia y agradecerle. Usted no puede pagarle a Él lo que Él ya hizo. Usted no puede pagarle a Él todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero una cosa sí puede hacer, y es ser agradecido con el Señor. Es servirle, es entregarle su corazón. Si Él murió por ti, entrégale tu vida a Dios. Entrégale todo tu corazón a Él, en forma de gratitud a Él. Si Él murió por mí, yo quiero vivir también para Él, porque en lugar de hacerme males, Él me ha hecho muchos bienes. Y Él fue el Rey coronado de espinas, que un día volverá a la tierra, ya no con una corona de espinas, sino con una corona de oro, de poder, de autoridad. Volverá a la tierra con su iglesia a reinar 1000 años, dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el Cordero reinará en la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores.
Hoy alabamos a ese rey, del cual un día fue de burla para muchos. Hoy ese rey ha traído para nosotros la salvación. Póngase de pie en esta noche.